Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo 14 del tiempo ordinario, la liturgia nos invita a través del Salmo 65 a proclamar la grandeza de Dios por las obras que hace en favor nuestro. Que toda la tierra cante en honor del nombre de Dios, que envía mensajeros para que anuncien a toda la tierra, sin excepción, la grandeza de la salvación de Dios. La primera lectura, que está tomada del libro de Isaías, capítulo 66, los versículos del 10 al 14, nos invita a alegrarnos de las acciones maravillosas de Dios en favor de su pueblo, que experimenta una acción prodigiosa como signo de salvación, aún en situaciones de dificultad. Las dificultades y los problemas no son óbices de nuestro realizar cristiano, sino el proceso de discernimiento para reconocer la presencia de Dios que va construyendo nuestra historia para hacerla historia de salvación. Una vez que el pueblo ha vivido la dureza del exilio en Babilonia, ahora ve con sus propios ojos el retorno a la tierra prometida. La reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, todo esto percibe el pueblo. Dios hace ver al pueblo que lo que va surgiendo es el proceso natural de todo ser humano que va superando las crisis y comienza a reconstruir su vida de la mano de Dios. Dios actúa en favor del pueblo porque es víctima, porque es débil, porque es pequeño. En la debilidad y en la fragilidad la mano de Dios se hace potente. Cada vez que el pueblo ha pretendido construir su historia por la fuerza o lejos de Dios, la destrucción y el exilio han sido su recompensa. El texto anuncia una profecía que aún sigue siendo para nosotros un don y una tarea. Dios hará brotar la paz como un río y procurará las riquezas de las naciones. Cuando la historia se construye con honestidad, cuando las cosas se logran con transparencia, cuando se construye el bien común, el Señor pone de manifiesto su accionar que se concretiza en el bien, no como fruto del individualismo, sino de la práctica de la justicia y del derecho. El Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 10, los versículos del 1 al 20, nos presenta el segundo envío misionero de los 72 a anunciar con sus palabras y acciones el reinado de Dios. En el primer envío de los 12, narrado en el capítulo 9, Jesús envía a sus discípulos a la casa de Israel. Ahora no son 12, son 72. Estos 72 son enviados para llevar la buena noticia de Dios hasta los confines de la tierra. En el proyecto mesiánico de Jesús, según Lucas, la salvación es para todos los pueblos y no solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así, la liturgia de hoy nos presenta cómo el cumplimiento de la primera lectura se lleva a cabo cuando el profeta Isaías habla de la abundancia, de la riqueza, de la salvación a todos los pueblos de la tierra. Dentro del discurso misionero hay una indicación precisa de Jesús. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. La paz no es un saludo formal, es el deseo de hacer ver que el bienestar marcado por la felicidad es el signo de la presencia de Dios que transforma nuestro ser para convertirnos en testigos y garantes de la novedad de Dios que abre nuestra mente y nuestros corazones para ver todo con los ojos de Dios y a la creación como parte del proyecto salvador de Dios. Las palabras de los discípulos van acompañadas por las acciones mesiánicas de Jesús que restaura al hombre en hombre nuevo, dando salud, dando vida, dando esperanza. No detenerse en el camino para saludar deja en evidencia lo apremiante del tiempo de la manifestación de Dios a todos. El tiempo aquí es el kairos, es decir, la urgente manifestación de Dios. La humanidad debe recibir este anuncio de la alegría de la salvación de Dios. Comer todo lo que les ofrezcan es abrir el imaginario del reino como una cena donde participan todos y no solo los judíos. Comer todo lo que les ofrezcan es romper el círculo excluyente de lo puro y lo impuro, del kosher y lo no kosher. La universalidad de la salvación no da espacio al gueto. El mandato misionero de Jesús continúa. Si en una casa no les reciben, esta es la experiencia de Sodoma, que no debe repetirse. Sodoma no fue destruida por su perversión. Al fin y al cabo es la tendencia de todo ser humano que se deja guiar por la carne y no por el Espíritu de Dios que trasciende nuestro ser.
Sodoma fue destruida precisamente porque no practicó la hospitalidad. Se negó a poner en práctica una norma indispensable de acoger a los peregrinos, a los huéspedes, a los migrantes, a los desterrados. Un mal que aún hoy nos azota cuando vemos migrantes que se mueren en el mar Mediterráneo ante la frívola mirada de Occidente. La Iglesia europea se pregunta si debe celebrar la misa en latín de espaldas, boca abajo o boca arriba, o si sus pastores deben llevar un palio de ovejas, mientras la sociedad se prepara, sus gobiernos se preparan para invertir en la guerra al margen de la pobreza de millones de personas en su propio territorio. Algunos gobernantes del mundo hacen del hambre un dramático arma de guerra ante el silencio de la humanidad, si es que aún se puede hablar de humanidad. Por eso Jesús les dice que si no los reciben, que se sacudan el polvo de las sandalias como señal de protesta, el polvo de la inhumanidad, el polvo de la hipocresía del formalismo religioso político debe ser extirpado. Una vez que hayamos acogido la buena noticia de Dios, San Pablo, en la segunda lectura que está tomada en la carta a los Gálatas, capítulo 6, 14 al 18, nos invita a ver el cumplimiento de este anuncio de Jesús crucificado para la salvación de la humanidad. Si la ley fue motivo de separación, ahora la cruz es motivo de unidad y de salvación. Así pues, el reino de Dios se presenta como la participación del banquete en el que todos nos relacionamos como hermanos, no como proyecto Neon Delight, donde el proyecto de Dios, de la humanidad y de nuestra humanidad en relación se abre hacia el mundo, se abre hacia la sociedad, se abre para estar en contacto y en relación con Dios, con nosotros mismos y con la sociedad. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.